La creciente celeridad en el ritmo de las vacunaciones en el transcurso de esta semana dio una nueva tónica en la perspectiva de las inmunizaciones contra el COVID. Esta nueva etapa produce gran alegría, expectativas y esperanzas en la población y es normal y necesario que así sea para encarar con posibilidades de éxito, pero al mismo tiempo no debemos olvidar ni por un instante a los compatriotas que perdieron la vida en este proceso a causa del COVID, más de 13.000 de ellos, a causa de la negligencia de quienes en su momento debieron haber gestionado las vacunas en tiempo y forma. Muy buenas noches, ya estamos compartiendo el programa de entrevistas Fuego Cruzado. Muy buenas noches, Benjamín. ¿Qué tal, Augusto? ¿Cómo estás? ¿Mitad de semana? Mitad de semana. Qué rápido funcionan estos días, ¿no? Y días que siguen siendo muy intensos, por razones sanitarias, de luego, y también por otros hechos que se suceden en la realidad. Un poco el encierro también probablemente, ¿eh? O sea, esta sensación de encierro hace que los días giren mucho más rápidamente. Efectivamente, ya estamos en el 7º mes del año. Vamos al reconocimiento del tema que abordaremos en la fecha. La Casa Blanca anunció que el 1 millón de dosis prometidas a Paraguay llegarán este viernes, un día antes de lo inicialmente previsto por el Ministerio de Salud. Las dosis de Pfizer serán distribuidas en Asunción, Central y en varios puntos del interior. Esta plataforma requiere un sistema de refrigeración más exigente y además es la única aprobada en niños de 12 años en adelante. De esta manera se da el avance inmediato al grupo de trabajadores esenciales en el plan de inmunización. La llegada de las vacunas de la donación de Estados Unidos, de este 1 millón de dosis, estaba prevista para el sábado, pero el encargado de negocio de los Estados Unidos, el señor Salazar, anunció que se adelantaba para este viernes. Aún mejor. Aún mejor. Aún mejor. Sin lugar a dudas. Vamos a la ficha de nuestro invitado en esta noche. Doctor Julio Borba, cirujano general con especialización en medicina legal y forense, con preparación en gestión en salud, administración hospitalaria, auditoría en salud y una didáctica superior universitaria. Fue viceministro de Atención Integral a la Salud. Se desempeñó como director general de redes, además de director de coordinación de hospitales especializados. Actual ministro de Salud. Ministro Julio Borba, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Benjamín. Un gusto poder saludarte. Igualmente, igualmente. Bueno, en realidad las vacunas debían llegar el viernes. Parece que al principio hubo una información fallida nada más. Creo que fue el sector privado que anunció para el sábado, ¿verdad? Pero vamos a un hecho positivo. Empiezan las vacunaciones pasivas, que es una búsqueda importante. ¿Qué tenemos en perspectivas? ¿Qué desea el ministro, digamos, que suceda a partir de este sábado y que signifique un vuelco en esta situación de angustia que tuvimos por muchos meses los paraguayos? Buenas noches, Augusto. Gusto poder saludarte nuevamente. Mira, venimos con un ritmo de vacunación bastante interesante. No cortamos en ningún momento desde hace 3 meses aproximadamente. Lento pero seguro. Ahora apretamos un poquito, pusimos un poquito más el pie en el acelerador. Este fin de semana tuvimos un récord en cantidad de vacunados. Entre el sábado y el domingo llegamos a 77.000 vacunados aproximadamente y ayer martes un récord bastante importante que superamos los 51.000 vacunados. Me gustaría continuar con ese ritmo, ojalá podamos. Yo creo que podemos un poco más y bueno, llegar a la mayor cantidad de la población, especialmente vulnerable, que sigo insistiendo, es mi preocupación porque al fin y al cabo son los que sufren mayormente las consecuencias de esta patología y son los que golpean de alguna forma u otra el sistema sanitario. Entonces estamos en ese menester, contento por los números. Hoy estamos viendo que una gran cantidad de registrados están viniendo a vacunarse, estamos superando ampliamente los números que teníamos anteriormente y bueno, esperemos continuar así en la siguiente etapa.
Nos estamos aproximando al 1.000.000, tengo entendido. Pasamos la barrera de los 900.000. Es un avance con respecto a lo que veníamos teniendo anteriormente por la insuficiencia de vacunas. Esto se espera que digamos, aumente de manera más considerable en las próximas semanas, ministro. Y se da en el marco de que en otros países están aumentando, no sé cómo llamarle, el horizonte, la franja etaria de quienes deberían, el universo total de las personas que deberían vacunarse para alcanzar la inmunidad de rebaño. Se hablaba del 60-65%, ahora se habla del 80% de la población. Nosotros ya tenemos cerca de 1.000.000, probablemente saltemos a 2 millones en corto plazo, pero todavía nos va a faltar unas 4 millones de personas para alcanzar esa inmunidad de rebaño, por lo menos como se plantea hoy en varios países en Europa, de Europa principalmente. ¿Cómo garantizamos el problema de las vacunas, que se origina con antelación, con muchos meses atrás? ¿Cómo vamos a hacer para cubrir estas necesidades que se nos van a plantear cuando se agoten estas partidas importantes que están llegando? Bueno, Benjamín, nosotros partimos de una base de 4.300.000 personas que representarían el universo del 100% de la población a ser vacunada. Estamos hablando de 18 años para arriba. Eso siempre hay que descontar un 10% aproximadamente que por A o B motivo no quiere vacunarse y no va a vacunarse. Estamos viendo que estos números eran anteriores. Sí. Estamos viendo a nivel mundial que estos números son mucho mayores, incluyendo nuestro país. Hay un porcentaje bastante elevado que no quiere vacunarse por alguna circunstancia. Estamos tratando de llegar a toda esa población. Imagínate que nosotros abrimos el registro y tenemos de 4.300.000 personas, tenemos registradas 2.100.000. O sea, un poquito menos que la mitad. Y de esas 2.100.000 estamos llegando hoy a un poco más de 900.000 personas ya vacunadas, que es un avance bastante interesante para todo lo que pudimos haber vivido en estos últimos meses. Nosotros queríamos llegar como meta al inicio de este año. La meta era llegar al 30% de la población, o sea, 2 millones de personas en total, ¿verdad? Que sería, y que yo creo que vamos a llegar, si Dios permite, fácilmente, y lo ideal es llegar a mayor cantidad de personas. Creemos que vamos a llegar a mucho más, Benjamín. Tenemos muchas vacunas aún por recibir. Tenemos todavía 4 millones del sistema COVAX que vamos a hacer la suficiente presión para poder recibir antes de fin de año, como estaba previsto. Tenemos todavía 2 millones de Covaxin, ¿verdad? Tenemos 1 millón más de nuestra compra propia de Pfizer, que es ampliable y que voy a pelear para que pueda darse en mayor cantidad incluso esa compra, a fin de poder llegar al mayor porcentaje de población posible en el menor tiempo posible. Estoy convencido de que vamos a poder hacer eso. Ministro, citaste la palabra mágica COVAX. ¿Cuál es el panorama con COVAX realmente? En diferentes países hay diferentes reacciones también. ¿Cuál es el panorama Paraguay al respecto del tema? Mira, yo estoy en constante contacto con la representante acá en Paraguay de la OPS. Ellos no tienen todavía ninguna noticia. Sí sabemos a través de comunicaciones por mail de que tendría que empezar la 4ª ronda de entrega de vacunas aproximadamente a fines de este mes de julio o principios de agosto, ¿verdad? Justamente una de las ideas es viajar en estos días para entrevistarnos con la gente de la OPS en Washington, a fin de que nos den algún tipo de cronograma, porque para nosotros no es una cuestión de antojo nuestro el cronograma, sino una cuestión de planificación. Yo no puedo planificar absolutamente nada si no me dicen, bueno, en tal fecha y tal fecha vas a recibir las vacunas, ¿verdad? Entonces, yo cuento con esas 4 millones de dosis todavía. 4 millones, significativo. Son 2 millones de personas. Es una cantidad muy grande. Ahora, justamente tomando en consideración este hecho de que si bien en la población aumentó la disposición a vacunarse, y eso se refleja en la cantidad de personas que se inscribieron, también es un hecho lo otro que decís, que es una cantidad muy grande
la cantidad de personas que no están dispuestas a vacunarse. Entonces la pregunta es, este planteamiento que se escucha con tanta insistencia de parte de algunos medios, pero sobre todo a nivel de la población, ¿por qué no se libera, famoso, el tema de las franjas etarias y vamos a vacunar a todos los que se pueda vacunar en el corto plazo, ministro? Por el simple hecho, Benjamín, que todavía no terminamos con los vulnerables. Los vulnerables siguen siendo una prioridad para todos. Insisto que son los pacientes que están dentro de los hospitales y que al fin y al cabo tienen algún tipo de complicación. Tenemos que llegar a ellos y bueno, y después ir viendo la factibilidad de ir liberando en forma planificada. Planificada me refiero en el sentido de que no puedo decirle a todos los de 18 para arriba, vengan, vamos a vacunarla a todos juntos porque me van a venir 1 millón de personas al mismo tiempo. El temor sería, entonces, disculpame una consulta al respecto, si liberamos, ¿podemos correr el riesgo de que no tengamos la cantidad suficiente de vacunas o no tenemos la cantidad de recursos humanos necesarios como para hacer frente a un aluvión de personas? Difícilmente nadie está capacitado para tener 1 millón de personas al mismo tiempo, Benjamín. Ahora estamos recibiendo más de 500.000, o sea, más de 1 millón de vacunas, pero son 500.000 personas. Correcto. Lo ideal es vacunar rápidamente en 10 a 15 días estas 500.000 dosis. Vamos a llegar fácilmente a 1.400.000, 1.500.000 personas ya inmunizadas. Es una cuestión de que, fíjate, nosotros al inicio teníamos 74 vacunatorios, hoy tenemos más de 200 a nivel país. Pero creemos que tenemos mucha capacidad, pero es una cuestión de hacerlo responsablemente y en forma bien planificada, porque lo que vamos a tener es una aglomeración importante de personas, va a haber problemas, va a haber inconvenientes, una cuasi desesperación por acceder a la vacuna, y lo queremos hacer en forma responsable ante todo. No hay dudas que tus anuncios fueron mucho más certeros y serios que en el proceso anterior, y ante ello apelo y también prudentes. Ante ello, ministro, quiero preguntarte cuál es el fin concreto de la misión a los Estados Unidos. Aparte de lo que ya mencionaste, hay otras búsquedas en materia de vacunas. Claro, la idea es ir explorando todas las opciones que tenemos de compra de vacunas de plataformas, tanto la ampliación de la Pfizer como otras 2 plataformas que estamos viendo ya como posibilidades, adelantándonos un poquito a lo que podría ser el año que viene, Augusto, ¿no? Lo que no quiero es que nos tome de sorpresa el año que viene y nos encontremos de repente con que tendríamos que iniciar un nuevo proceso de vacunación y no tengamos vacuna. La falta de previsión es lo que nos llevó a donde estuvimos. ¿Y qué vacunas buscaríamos para después? Y las que estén disponibles. Pero nosotros voy a Estados Unidos, voy en búsqueda de Pfizer, de Moderna, de Johnson, de las que estén disponibles. Vaccinity también que está en Estados Unidos, pero con Vaccinity también tenemos un contrato vigente, me olvidé ese detalle, Benjamín. Tenemos 1 millón también de Vaccinity ampliable, que es una plataforma bastante interesante que va a estar dándose en estos días su aprobación. Este lote de vacunas donadas por el gobierno de Biden se va a agotar en más o menos, decías, un par de semanas. Si Dios permite, sí. Bueno, ¿y después cómo seguimos? Tenemos varias opciones. Primero tenemos nuestra compra de Pfizer. La compra de Pfizer empieza a llegar a partir del próximo fin de semana. La primera partida van a llegar en lotes semanales, lo que nos va a permitir perfectamente continuar perfectamente el proceso de vacunación. O sea, no se cortaría, digamos. No se cortaría, y tenemos también la promesa del... ¿Qué cantidad por lotes más o menos? No es un lote muy importante, pero es un promedio de 200.000 a 200.000 a 250.000 mensual aproximadamente. Ok. Julio, vos hacías referencia al universo de 4 millones más o menos de paraguayos que tienen que vacunarse. Es el 100% de la población. Ni un país llegó al 100% de vacunación. No, ya sé. Lo que te decía es que hace un ratito, muy de paso, que en otros países están aumentando el porcentaje de la población a la que buscan vacunar y alcanzar el 80% por la agresividad de las variantes que están circulando, el famoso virus, la variante Delta, ahora se habla de la variante andina, una serie de variantes.
y están aumentando al 80%. Nosotros estamos previendo desde el Ministerio de Salud, aumentar ese universo de 4 millones, tendríamos que pasar a 6 millones más o menos. Claro, pero a ver, estos 4.300.000 personas son todos los habitantes de la República mayores de 18 años. O sea, si yo llego a 4.300.000 personas, llego absolutamente al 100% de la población, ¿no? Claro, pero como bajaron a 12 años, por eso... Claro, pero es 12 años con patología de base, que no va a ser una muy importante cantidad. Tenemos mucho que conversar aún con el ministro de Salud. Queremos revisar un poco hasta cuándo padecemos este pico que estamos teniendo de casi 100 personas o más fallecidas por día, y otros temas. Pero para ello tendremos que hacer una pequeña pausa y ya retornamos. Estamos de vuelta con nuestro invitado hoy, el ministro de Salud, doctor Julio Borba. Esta es una típica agenda de sábana corta también. Cuando hablamos mucho de vacunas, no tenemos tiempo de hablar de la parte asistencial. Pero estamos entusiasmados con el tema de las vacunas, que se activaron. Es una luz importante, pero bueno, que brilla al final del túnel. A mí me inquieta cuando normalizamos este tema de más de 100 personas que mueren por día. Yo siempre menciono, ministro, que es casi como, no sé, que un barrio entero tenga un deceso masivo, que caiga un avión todos los días, ese tipo de comparaciones, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo más tendríamos este pico? ¿Cuándo aplanamos esto, según tu cálculo? Y mira, por mí, que termine hoy, Augusto. Sí. Pero hay que ser realistas. Hoy ya vimos un descenso bastante importante en el número de fallecidos. Digamos, solamente un poco más de 90. Y esperemos que continuemos así. Yo creo que vamos a tener esta curva de descenso por lo menos 10 a 15 días más. Y vamos a ver ya ostensiblemente una disminución bastante importante en la cantidad de fallecidos. Considerando varios aspectos. Primero, que descendió en forma muy importante la cantidad de casos positivos. Venimos ya casi 4 semanas con descenso paulatino de la cantidad de positivos. Teníamos un poco más de 9.000, llegamos a 9.800 test por día, que es un número muy importante, con un promedio de 3.800, casi 4.000 casos positivos por día. Hoy no estamos superando los 6.000 tests, llegamos a 6.000 y pico nada más. No por una cuestión de que no tengamos test, les aclaro, sino que no tenemos muchos pedidos para demandas. Demanda, esa es la palabra correcta. Tenemos un promedio de 1.500, 1.600 casos positivos por día, 1.800 creo que llegó a ser el peor en esta semana. Las llamadas al 154 se redujeron a más de la mitad, que es otro parámetro importante. Los pedidos de terapia, que hace 3 o 4 semanas eran incesantes, agobiantes, disminuyeron muy ostensiblemente y se puede dar respuesta mucho más rápidamente hoy en día. Son parámetros que van demostrando que la curva está, gracias a Dios, con un descenso bastante lento, pero continuo, importante. Permanente. Continuo. Ministro, te voy a hacerte una pregunta, en cierta medida es desagradable, sobre todo porque no tiene que ver con tu gestión, sino se produjo con antelación sobre este mismo tema que estamos hablando. Las muertes. Tenemos más de 13.000 paraguayos muertos a causa del COVID. Muchos de ellos, siempre decimos nosotros, podían no haber perdido la vida si teníamos las vacunas en su momento, y sabemos que hubo errores en esta materia, apostando todo al sistema COVAX. Somos el país que menos vacunó, o que más tarde arrancó el proceso de vacunación más amplia con relación a otros países de la región, ¿verdad? Entonces, en algún momento te pregunto, insisto, aunque no era en tu gestión, ¿ustedes evaluaron desde el gobierno algún pedido de disculpas políticas? Después la justicia se investiga, si considera, tendrá que investigar las responsabilidades penales, pero desde el punto de vista político, sanitario, humano, ¿se evaluó alguna vez la posibilidad de decir, señores, bueno,
nosotros creemos que corresponde un pedido, no sé cómo llamarle, ¿verdad? Pero sabemos que este error nos llevó a esta situación y estamos luchando de brazo partido para reducir al mínimo las consecuencias fatales en lo que resta de la pandemia. Esto es un tema, Benjamín. O sea, en realidad 4 millones de muertes se pudieron haber evitado en el mundo si hubieran tenido las vacunas. Países del primer mundo que accedieron a las vacunas en primera línea como, bueno, no hace falta decir quiénes son los países del primer mundo, ¿verdad? Que obtuvieran rápidamente las vacunas, tampoco pudieron evitar muchas muertes. Hay un país del primer mundo que es el que tiene mayor cantidad de vacunas y el que tiene mayor mortalidad hoy en día. Hay cosas las que lastimosamente no se pueden evitar. Yo estoy de acuerdo contigo, Benjamín, de que si hubo errores, se van a pedir las disculpas pertinentes. Pero te puedo asegurar que estamos haciendo todo el esfuerzo por hacer bien las cosas. Cuesta mucho en un país donde hay una deuda histórica muy importante en salud pública. Con un sistema segmentado y fragmentado, un sistema bastante complicado, cuesta. Pero haremos el intento de hacer siempre lo mejor. Ministro, te quiero preguntar sobre 3 países. India y el problema que hubo, que trabó, digamos, la posibilidad de obtener las partidas ya pagadas. Argentina, que es una especie de promesa de fabricación de la segunda dosis de la vacuna rusa. Y por ahí Cuba, que surgió en el anuncio del canciller en algún momento. ¿Qué hay de esos 3? India levantó paulatinamente su alerta. Llegó un momento, tuvimos los designios de Dios, ¿verdad? Tuvimos tanta mala suerte que cuando firmamos contrato con la India, a los 2 o 3 días, ellos declaran alerta epidemiológica en todo su país y cierran prácticamente sus fronteras a la posibilidad de exportación de vacunas, ¿verdad? Nosotros estamos en contacto, tanto yo como el señor canciller, estamos en contacto permanente con el embajador indio que está en Buenos Aires y ellos nos prometen para los primeros días de agosto, a más tardar, la primera partida de vacunas. Estamos hablando entre 400.000 y 700.000 dosis aproximadamente a fin de cumplir el contrato. Tenemos esa promesa y bueno, yo creemos que van a cumplir con nosotros. India es uno de los mayores productores mundiales de vacunas, produce un poco más de 17 vacunas, no solamente contra el coronavirus, sino con otro tipo de plataformas, ¿verdad? Entonces yo creo que van a poder cumplir y estamos en espera de eso. Con respecto a la Argentina, sí, ellos están creo que la Richmond está en pleno proceso de fabricación ya de tanto el componente 1 como el componente 2 de la vacuna Sputnik V. El señor canciller hizo los primeros contactos ya hace cuestión de 3 semanas aproximadamente en Buenos Aires sobre la factibilidad que tengamos nosotros también, no sé si a corto plazo, pero por lo menos a mediano plazo, con una suerte de planificación también en lo que sería el año que viene para poder contar también con las vacunas. Voy a ver la forma también de contactar con mi par de Argentina, la doctora Bisotti, a fin de poder tener también la factibilidad. Nosotros como país vecino va a ser mucho más fácil traer de Argentina, por supuesto, que traer de la India. De Rusia en este caso. De Rusia. ¿Verdad? Con respecto a la vacuna cubana, bueno, ese está en pleno proceso, está en pleno desarrollo, con muy buenos avances aparentemente. Y también ya firmamos una carta de intención con ellos a fin de poder contar con las mismas apenas esté aprobada apenas tenga una autorización de uso de emergencia en este caso. Ministro, 2 consultas en una. La segunda dosis, varios países están abreviando a través del tiempo, habían mandado cada 3 meses en algunos casos, aparte, la segunda dosis, digo, después de 3 meses de la primera, y ahora están adelantando, por el temor justamente de estas variantes que están desarrollándose en el mundo. ¿Existe la posibilidad de que en nuestro país se acorten los plazos en el caso de AstraZeneca y no sé qué otras que requieren de 12 semanas, como se había establecido? Y si los niños, además, no solamente los que tienen enfermedades de base, el resto, que no tienen ninguna enfermedad de base, se incorporaría en algún momento a este proceso de vacunación? Sí, todavía no existe
todavía no lo tratamos el tema de acortar otra vez los plazos. Es una opción válida. Nosotros tenemos la segunda dosis resguardadas de alguna forma para continuar con el proceso, pero todavía no lo hablamos al tema, Benjamín, así que no quisiera equivocarme en ese menester. Es algo que tenemos que sentarnos a hablar con el equipo técnico, ¿verdad? Ahora, con respecto a los niños, efectivamente el COTENAI hoy habló sobre la posibilidad de poder llegar a los chicos mayores de 12 años con alguna patología de base. Eso queda ya a criterio nuestro de implementarlo. No me parece algo malo, me parece algo muy coherente. Entonces vamos a ir viendo la forma de implementarlo paulatinamente. Bueno, el COVID ha sido una especie de actor principal que entró y desplazó a numerosos actores que se quedaron como secundarios. Por ejemplo, te quiero preguntar una última al respecto de un tema sobre el cual hablamos normalmente en esta época de año siempre, la influenza. ¿Qué contabilidad tenemos al respecto de su incidencia? Relativamente baja, mucho menor, mayor que el año pasado, pero mucho menor que años anteriores. ¿Tiene que ver con que nos cuidamos más? Y el año pasado, por lo menos, Augusto, en esta época estábamos medio encerrados, no había clases presenciales en este caso, la gente no salía por una cuestión de miedo, por muchos aspectos. Increíblemente muchas patologías infectocontagiosas no existieron, incluyendo la influenza. Increíblemente el año pasado tuvimos récord de vacunación contra la influenza. Nos faltó vacunas, compramos más. Este año como que la gente se relajó con la influenza otra vez. No tenemos la misma cantidad de personas que se estuvieron vacunando contra la influenza. Tenemos mucho menos, ¿verdad? Seguimos con el plan, pero es menor que el año pasado. Es menor que años anteriores, por lo menos. Dos palabritas. Reinfecciones, porque esto es un tema que tenemos casos inclusive en la empresa de un compañero que se reinfectó después de 4 meses. ¿Son muchos los casos de reinfecciones en nuestro país? No son muchos. No son muchas, pero de que existen, existen. Ministro, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta noche en Fuego Cruzado, ¿sí? Por favor, estoy a las órdenes cuando gusten. Muy amable, muchas gracias. Nos vamos. Nos vamos. Nos vemos mañana. Cuídense mucho, como siempre. Ya llega cuenta final.